Hola, buenos días. La predicación de hoy será en Evangelio de Marcos, capítulo 6, de 7 a 13. Entonces es Marcos, capítulo 6, de 7 a 13 y de 30 a 32. Okay, vamos a orar. Gracias, Padre Dios, gracias por la oportunidad de compartir tu palabra. Gracias por la oportunidad de reunirnos como iglesia, como sus hijos. Gracias por su gracia y la salvación que nos ofrece por medio de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Gracias por la Biblia que nos enseña tu voluntad por nuestras vidas. Y oramos por este tiempo, te rogamos que bendíganos por medio de la palabra, que nos hables por medio de la palabra, que abras nuestros corazones para obedecerte. En el nombre santo de Jesucristo oramos. Amén. Durante los últimos 12 meses hemos estado entre una pandemia mundial de COVID-19. Miles y miles de personas han muerto de la enfermedad y hay muchos que han perdido su trabajo, que están sufriendo bastante. Ha sido terrible para mucha gente, ¿sí? Pero en la desesperación, el mundo necesita una esperanza. Y entre las tinieblas, el mundo necesita una luz. Y siendo la iglesia, siendo los seguidores de Jesús, somos los quien Jesús envía al mundo para darles esta esperanza. Una esperanza eterna. Y nosotros, siendo una iglesia, somos el plan de Dios para alcanzar el mundo. Entonces, yo creo que esta mañana, cuando leemos Marcos de 6, de 7 a 13, vamos a leer cuando Jesús envía los 12 discípulos en un viaje misionero y vamos a estudiarlo para ver qué nos enseña acerca de lo que podemos hacer como iglesia. Entonces leímos juntos, o yo voy a leer, y ustedes escuchan, de Marcos 6, 7 a 13. Entonces Jesús llamó a los 12. Comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos, y les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzados con sandalias. No lleven 2 túnicas, les dijo. Y añadió, donde quiera que entren en una casa, quédense en ella hasta que salgan de la población. En cualquier lugar que no los reciban ni los escuchen, al salir de allí, sacúdanse el polvo de la planta de los pies en testimonio contra ellos. Saliendo los 12, predicaban que todos se arrepintieran, y también echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Y pasamos a 30 a 32. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Y él les dijo, vengan, apártense de los demás a un lugar solitario y descansen un poco. Porque había muchos que iban y venían, y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer, y se fueron en la barca a un lugar solitario, apartado. Entonces vamos a ver primeramente que los 12 apóstoles eran personas ordinarias, pero llamadas por un Dios extraordinario. Entonces los 12 apóstoles eran personas ordinarias, llamadas por un Dios extraordinario. Entonces Marcos 6, 7 dice, entonces Jesús llamó a los 12. ¿Quiénes eran los 12? Unos eran pescadores. Podemos leer en Marcos 1
cuando Jesús llamó a los 12 apóstoles. Dice en 1:16-20, mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar, porque eran pescadores. Y Jesús les dijo, vengan conmigo, y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Dejando al instante las redes, ellos lo siguieron. Y yendo un poco más adelante, Jesús vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca, remendando las redes. Al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Y otro era un recaudador de impuestos. En capítulo 2, de 13-14, dice, Jesús salió de nuevo a la orilla del mar, y toda la multitud venía a él, y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, Mateo, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, lo siguió. Y en capítulo 3, de 16-19, dice, designó pues a los 12, Simón, a quien puso por nombre Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananita, y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Entonces Jesús no llamó a los 12 más poderosos en el mundo, o más inteligentes, o más ricos, más bien conocidos, para ser sus 12 discípulos, sus seguidores más cercanos. No importaba, porque sus habilidades para esta misión no vino de los llamados, sino por el uno que los llamó. Entonces, nos guía a la pregunta, ¿quién es este Jesús que está llamando a estos discípulos? ¿Qué ya nos ha dicho Marcos acerca de quién es Jesús? Regresamos al capítulo 1 para ver lo que dice Marcos sobre este Jesús. ¿Quién está llamando a los discípulos? 1:1 dice, principio del Evangelio de las buenas nuevas de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. El Evangelio está acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y 1:3 dice, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus rendas. Entonces Marcos usa Isaías 40, versículo 3, donde Isaías dice, Señor, está hablando de Yahvé, como el Dios de Israel. En Marcos nos está pintando un retrato desde el principio de su evangelio de quién es este Jesús. Es el Dios encarnado, el hombre Dios, el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces este es el Jesús que está llamando a los discípulos y inmediatamente dice 1:10 y el 11, al salir del agua, vio que los cielos abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Este es el amado Hijo de Dios, el Dios hombre, Dios con carne, Dios encarnado, el Mesías que está llamando a los discípulos para esta misión. Entonces, también en 1:24 dice, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Están hablando los demonios. Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Entonces, aún en un capítulo de Marcos, él está hablando mucho. Él comienza su evangelio con quién es este Jesús. El punto no es quiénes son los 12. El punto es quién es quien los llama. Es Jesús, es Dios.
Entonces Jesús no requiere que seas grande, inteligente, poderoso, rico, sabio para ser su discípulo. Dios nos llama a ser sus discípulos entre nuestra debilidad, impotencia, desesperación, hambre, pobreza. Y nos llama y nos dice, sígueme. Jesús no nos dice que debemos limpiar nuestras vidas primero y después de limpiarnos podemos ser puros y santos y después podemos ser sus discípulos. No, Él dice, sígueme como somos, como pecadores, rebeldes. Jesús llama a gente pecaminosa, inmoral, rebelde, quebrantada, y les dice, síganme. Entonces Él promete, yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Él no nos dice como conviértete en un pescador de hombres, o llega a ser un evangelista, o hazte un misionero. No, Él dice que yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Entonces Jesús dice, ven. Ven a Jesús. Quebrantado, con bagaje, con rebelión, con tus pecados, con tu preocupación, con la enfermedad, con dolor, con problemas, con tristeza. Llévalos a Él y ven a Jesús como seas. Y después de venir a Jesús, Él nos Él nos hace en pescadores de hombres. Él nos llama a sí mismo para mandarnos al mundo. Este nos lleva al segundo punto. Entonces, los apóstoles fueron personas como llamados a estar con Jesús para ser enviados al mundo. Segundo, los 12 apóstoles fueron llamados a estar con Jesús para ser enviados. Marcos 6:7. Entonces Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Los discípulos fueron en el primer lugar llamados a estar con Jesús en preparación para ser enviados. Este es lo que dice Marcos 3:14. Designó a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Jesús tenía un plan para proclamar las buenas nuevas de su reino, del evangelio al mundo, y para realizar la misión usando personas, usando la iglesia. Y los llamó a Él para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Marcos 6, en nuestro de 8 a 10 dice, y les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzados con sandalias. No lleven 2 túnicas, les dijo, y añadió, donde quiera que entren en una casa, quédense en ella hasta que salgan de la población. Lo único que necesitaban fue el mandato de Jesús. Lo necesario es que estaban con Jesús. Este nos enseña que no importaba lo que trajeron con ellos, es que ellos estaban con Jesús y Jesús los mandó. Entonces, ¿qué nos enseña? Cuando Jesús salva un alma, no son salvos para ser salvos y quedar solo. Son salvos para ser enviados al mundo con las buenas nuevas de su gloriosa salvación. Entonces, ¿quién es la persona en tu vida que Dios ha puesto en sus vidas para el propósito de enviarte a esta persona con las buenas nuevas? Puede ser un familiar, un vecino, un compañero de trabajo, un amigo. Dios ha puesto a personas en nuestras vidas para que podamos compartir la esperanza, la vida eterna, el evangelio de Jesucristo con estas personas. Entonces,
¿Has considerado que no fuiste bendecido únicamente para recibir la bendición, sino que para bendecir a los demás con esta salvación? Y mientras que vas con su autoridad. Este es punto 3. Los 12 apóstoles fueron enviados a predicar con la autoridad del Rey Jesús. Los 12 apóstoles fueron enviados a predicar con la autoridad del Rey Jesús. Marcos 6:7. Dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Entonces, ¿quién les dio a los apóstoles esa autoridad? Es Jesucristo. En Marcos podemos leer que Jesús estaba enseñando con una enseñanza nueva con autoridad, dice en capítulo 1. Ahora Marcos 2 dice que Jesús sana al paralítico y declaró que tenía la autoridad para perdonar pecados. Entonces él estaba haciendo su ministerio con la autoridad. Y él dio la misma autoridad a sus discípulos para su misión. Entonces, los 12 fueron enviados a un viaje misionero de como corto plazo. Fueron a los judíos. Entonces, hay 6 equipos de 2 personas. Y en un viaje corto, y estos discípulos a veces temían, a veces dudaban, a veces decían las cosas incorrectas. Pero aún leemos en 6:14 que el rey Herodes se enteró de esto. El rey se enteró de su viaje. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que 12 personas débiles, sin educación, tuvieron tanto éxito en su misión? Es porque fueron enviados con la autoridad de Jesús, el Rey de Reyes, el Rey del universo. En Mateo 28 tenemos la gran comisión y dice que acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Jesús nos manda como una iglesia a una misión. La misión no es para el pastor o para un misionero, la misión es para la iglesia. Él manda la iglesia al mundo con las buenas nuevas de su salvación. Y Él nos da su autoridad. Jesucristo nos da autoridad para ir y proclamar las buenas nuevas. Y Él está con nosotros. Jesucristo, Dios, está con nosotros mientras que vamos al mundo. Cuando tú vas a proclamar estas buenas nuevas, vas con la autoridad de Jesucristo, el Hijo de Dios resucitado, quien vive y está sentado a la diestra del Padre en su trono. Entonces vete y proclamar este evangelio con sus amigos, con sus familiares, con sus compañeros. Y cuando vamos, debemos predicar el mismo mensaje que Él predicó. Este es 4.4. Los 12 apóstoles fueron enviados a predicar el mismo evangelio que Jesús predicaba. Entonces los 12 apóstoles fueron enviados a predicar el mismo evangelio que Jesús predicaba. Marcos 6:12 dice: saliendo los 12, predicaban que todos se arrepintieran. Saliendo, predicaban que todos se arrepintieran. ¿Dónde aprendieron este mensaje? Leímos en Marcos 1 el mensaje que predicaba Jesús. Después de que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios.
decía, el tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean el evangelio. Entonces ellos estaban predicando el mismo mensaje de Jesucristo. Y hoy día tenemos su palabra, tenemos la palabra de Dios, tenemos el evangelio. Debemos predicar y proclamar el mismo mensaje, el mismo evangelio. No ha cambiado. En 2000 años el evangelio no ha cambiado. Es el mismo. Es que la salvación viene por medio de Jesucristo. Él es hombre, Él es Dios, Él vino al mundo, vivió la vida perfecta sin rebelarse contra Dios, sin pecar, obedió la ley perfectamente. Murió en la cruz tomando nuestro lugar. Recibió el castigo, la ira de Dios, pero después de 3 días resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y un día va a regresar para su gente y para juzgar a los no creyentes. Entonces, ese es el mensaje que Él les dio a ellos, que ellos predicaban y que nosotros debemos predicar. En primer lugar, los discípulos pasaban tiempo con Jesús. Después fueron enviados. Entonces, nosotros debemos pasar mucho tiempo con Jesús. En su palabra, en la oración, reuniéndose como iglesia. Y como iglesia, nos dedicamos a la palabra, a la oración. Debemos estar llenos de su palabra. Como una esponja que cuando se exprime sale agua, debemos estar tan llenos de la palabra de Dios que como la palabra, el evangelio fluye de nosotros, que no podemos dejar de hablar de Jesús, de las buenas nuevas. Entonces, naturalmente somos emocionados cuando hay buenas nuevas, cuando alguien se casa o alguien tiene bebé y tenemos algo bueno para compartir. No podemos dejar de hablar de estas buenas nuevas. Pero ¿cómo es que es tan difícil decirles las más buenas nuevas del Evangelio? Entonces debemos pasar mucho tiempo con Jesús, en su palabra y en la oración, porque Él nos da el poder y la autoridad para predicar. Y puede ser que ya no nos asombramos de lo que Dios ha hecho por nosotros en la cruz, en Jesús, que ya no nos asombramos mucho de eso. Pero debemos maravillarnos en el hecho que éramos enemigos de Dios, separados de Dios, abajo de su ira, pero Dios, siendo abundante en su misericordia, nos amó tanto, tomó nuestro lugar en la cruz cuando murió Jesús. Este es un milagro. Él nos rescató del pecado, de la muerte, nos resucitó con Él para vivir eternamente con Él. Y cuando proclamamos este mensaje, vamos a encontrar a mucha gente con problemas, con necesidad, que necesitan ayuda, tienen necesidades. Entonces, tendremos compasión por ellos y haremos las buenas obras que hacía Jesús. Punto 5. Los 12 apóstoles fueron enviados a hacer las mismas obras que hizo Jesús. Los 12 apóstoles fueron enviados a hacer las mismas buenas obras que Jesús hizo. Marcos 6:13 dice, también echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿De dónde aprendieron a tener esta compasión? Es porque pasaban mucho tiempo con Jesús. En Marcos 1 podemos ver que Jesús sana a un hombre con un demonio, sana a la suegra de Pedro. Después sana a mucha gente en la ciudad que estaban enfermos. Después expulsó muchos demonios, sana a un leproso, sana a un paralítico, sana a un hombre con la mano atrofiada, sana a un hombre con muchos demonios, sana a una mujer sangrando y resucita a una niña de entre los muertos. Ese es como un capítulo de la Biblia. Él tenía compasión por la gente. Entonces, su misión era predicar el Evangelio. Esa es la misión de la iglesia. Pero en camino vamos a ver a gente que
realmente están sufriendo y podemos tener compasión por ellos también. Entonces, tú y yo debemos compartir el mensaje de la Biblia, pero también debemos mostrar el amor de Dios a los demás. Y como cuidamos a los que están sufriendo en el mundo, mientras que predicamos el mensaje. Entonces, tú puedes estar aquí o mirando esta mañana y puedes estar lejos de Dios, preguntándote si Dios te ama, si Dios ve el sufrimiento, si Dios ve su enfermedad, o si Dios sabe lo que está pasando en la vida, cómo sufres. Pero puede ser que estés enfermo, no tienes trabajo, no tienes dinero, no tienes hambre, o alguien que amas ha muerto. Pero si tú estás quebrantado, no tienes esperanza, mira a la compasión de Jesucristo, nuestro Salvador. Corre a Jesús, porque Él sí tendrá compasión por ti. Y Él te puede salvar del castigo, de la vergüenza, del temor que nos enfrentamos por el pecado. Entonces, punto 6 es que los 12 apóstoles fueron enviados, pero regresaron a Jesús y descansaron en Él. Los 12 apóstoles fueron enviados, pero regresaron a Jesús y descansaron en Él. Este es versículo 30 a 32 de Marcos 6. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Y Él les dijo, vengan, apártense de los demás a un lugar solitario y descansen un poco, porque había muchos que iban y venían. Y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y se fueron en la barca a un lugar solitario, apartado. Entonces, después de su viaje misionero, los discípulos se volvieron a Jesús y le dijeron todo lo que había pasado en su viaje. Es como nosotros podemos acercarnos a Jesús en oración y en su palabra. Si vamos a la misión para predicar, para hacerlo, vamos a ser como muy débiles. Debemos siempre, cada día, diario, regresar a Jesús en su palabra y en la oración y en la iglesia. No debemos olvidar a Él que nos envía. Es Jesucristo que nos envía. Y cada día necesitamos de Jesús. Aún siendo cristianos, seguidores de Jesús, necesitamos de Él cada día. Los discípulos hablaban con Jesús, pero nosotros solo podrían ellos platicar con Jesús cuando estaban con Jesús. Pero nosotros podemos estar en nuestra casa, en la iglesia, en el camino, en el trabajo, podemos hablar con Dios. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo y Jesús abrió como el camino, la puerta a Dios. Podemos acercarnos a Dios por medio de Jesucristo, nuestro sacerdote. Entonces Jesús nos invita a descansar con Él. Él invitó a los discípulos, vénganse a descansar un ratito. Es un recuerdo que no podemos ministrar en nuestra propia fuerza. Debemos tener nuestra fuerza por medio de Jesucristo y su palabra. Por último, 7, los 12 apóstoles fueron llamados a descansar con Jesús para que les enviara otra vez a todas las naciones del mundo. Entonces los 12 apóstoles fueron llamados a descansar con Jesús para que les enviara a todas las naciones del mundo. Entonces Jesús en Marcos 6 envía a los 12 apóstoles, pero todavía tenía más trabajo para ellos. Este fue un viaje corto. Y regresaron a Jesús. Y cuando regresaron a Jesús en Marcos 6, podemos leer en 7 y 8 y siguiente lo que pasa. Es que en Marcos 7, rápidamente Marcos nos guía en su evangelio y nos muestra en Marcos 7 que Jesús habló con una mujer no judía, un gentil. Y dice que ella tiene fe.
En Marcos 7, Jesús viaja a una región gentil, no judía, y ministra allá. En Marcos 8, Jesús alimenta a los 4,000 en una región gentil, no judía. Él está enseñando a los 12 que su misión no era solo para los judíos, sino que para todo el mundo. Y Jesús los mandó a llevar su evangelio a toda la tierra, a todas las naciones, a todos los pueblos, en la gran comisión. Entonces, para nosotros, la gran comisión es que nosotros, la iglesia, llevamos las buenas nuevas también de Jesús y hacemos discípulos a todas las naciones del mundo, todos los pueblos. Hay miles de pueblos en el mundo, idiomas, grupos étnicos que todavía no han escuchado de Jesús, no tiene la palabra de Jesús, de Dios, no tiene el mensaje del Evangelio. Y sin Jesús siguen en rebelión contra Dios, permanecen en su culpa, en su pecado, y se van hacia la eternidad sufriendo la ira de Dios. Pero si estás aquí esta mañana o escuchando en el video en tu casa, y estás lejos de Dios, no tiene mucho de ver con Jesús, Jesús está llamando a ti que Él dice, sígueme, ven a mí, es lo que dice Jesús. Y Él es poderoso a salvar, Él tiene el poder de salvar. Los que vienen a Jesús en fe, rechazando sus pecados, su rebelión, Él nunca los echará fuera. Jesucristo recibe pecadores. Jesucristo recibe a los rebeldes. Jesucristo recibe a los inmorales. No debemos limpiar nuestra vida antes de venir a Jesús. No, venimos a Jesús y Él nos limpia. Él nos da nuevo corazón. Él nos da su perfección. Su vida perfecta que dio en la cruz es nuestra. Cuando tenemos fe y rechazamos los pecados, su vida perfecta, Él nos justifica. Y Él lleva nuestros pecados, nuestra rebelión, los tomó en la cruz. Entonces es un cambio, es un intercambio, que Él lleva el pecado y nosotros llevamos su perfección, su vida. Porque Él resucitó, Él venció la muerte, venció el pecado y podemos tener una relación con Dios por medio de Jesucristo. Y es el único camino. No hay otro camino a Dios, es Jesucristo. Entonces, esta mañana, tú puedes ser unido a Jesús y compartir en su vida si tienes fe, si rechazas tu pecado. Pones tu fe en Jesús como tu única esperanza. Entonces, ven a Jesús antes de que sea demasiado tarde. Y para los creyentes aquí, tenemos las buenas nuevas de Jesucristo. Tenemos su palabra, tenemos el Evangelio. Y Él nos ha bendito. Tenemos la bendición de ser salvados. Pero como los discípulos, no somos bendecidos solo para ser bendecidos. Somos bendecidos para ser una bendición a alguien. Entonces, piensa bien en quién es esto. Un familiar, un amigo, un hermano, un vecino, un compañero, alguien en tu vida que puedes compartir las buenas nuevas de Jesucristo. Oremos. Gracias, Padre Dios, gracias por la palabra, gracias por darnos la oportunidad de recibir perdón de nuestros pecados, de nuestra rebelión contra ti, Dios. Danos la fuerza, la autoridad para ir a otros con este mensaje, para que puedan ser salvos también. Tenemos hermanos, tenemos padres, tenemos vecinos, tenemos amigos que no conocen a Dios y oramos por ellos que sean salvos también. En el nombre santo de Jesucristo oramos. Amén.